Detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Este dicho común, que tiene un origen incierto, pudiendo ser latino, se presta perfectamente al cuento de una ópera de las más fascinantes del siglo XX, el pabellón alemán de la Exposición Universal de Barcelona de 1929, una de las obras más importantes del movimiento moderno, proyecto del arquitecto alemán Mies van der Rohe. Pero vayamos poco a poco, recordando que las exposiciones universales son las manifestaciones a nivel internacional que antes se realizaban a intervalos diferentes y hoy se suceden cada 5 años, con la intención de promover el progreso industrial y tecnológico, mostrando aquellas innovaciones técnicas y científicas que pueden aportar unas mejoras en las condiciones de vida de nuestro planeta. La primera fue la de Londres en 1851, seguida de la de París y otras ciudades hasta llegar en 1929 a Barcelona. La exposición fue un pretexto para revalorizar y dotar de servicios a la ciudad, siendo una ola de renovación que afectó principalmente a la montaña de Montjuïc, realizándose también una serie de trabajos en Barcelona, como la iluminación eléctrica de la ciudad, el aeropuerto, el trazado de las carreteras, el alcantarillado y otras mejoras. Otros países tomaron estas intervenciones de desarrollo como ejemplo para reactivar su economía. Cada país participante se ocupaba de la realización de su pabellón, intentando resumir en el interior sus aspectos principales, filosofía y estilo propios. Alemania pone a cargo del proyecto de su espacio a su arquitecto Mies van der Rohe en el verano de 1928, solo un año antes del estreno de la exposición. El intento de la obra era representar simbólicamente el carácter progresista, democrático, próspero y pacifista de la nueva República de Weimar, recuperando una imagen perdida después de la Primera Guerra Mundial. El pabellón. Lo que hoy vemos es el resultado del trabajo realizado entre 1983 y 1986 por un equipo de arquitectos españoles compuesto de Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos, que con la base de documentos que entonces tenían a su disposición han reconstruido el pabellón, siendo fieles al original, que fue desmontado al finalizar la exposición en enero de 1930 por la necesidad de recuperar el dinero invertido. Pero llegamos a la historia. Mies rechazó la primera parcela propuesta para elegir otra más apartada, más tranquila, inmersa en el verde. La entrada está en un lado. Es un pasillo de paneles de mármol de travertino que da acceso al patio central, casi totalmente ocupado por un gran estanque rectangular, cuyo fondo está cubierto por piedras de río. En una esquina de la parcela hay un pequeño edificio de servicios, apoyado en el muro que delimita a un lado un largo, sencillo y esquemático banco, siempre revestido del mismo material, el travertino romano clásico. La superficie de agua obliga al visitante a dar una vuelta de 180 grados para entrar al edificio. De repente, y tras el giro, la cobertura plana de hormigón armado, que se libra tras la pared suspendida en el vacío, impacta por la extrema ligereza de su forma. El edificio, construido sobre un elevado pódium, se basa en un elegante juego de planos ortogonales independiente que entre ellos permiten un continuo y fluido diálogo con el ambiente exterior, por las amplias y generosas superficies acristaladas. Esta idea de transparencia y fluidez quería ser la base del significado de la obra, aquellas ideas de libertad, de progreso y de vanguardia cultural que la República Alemana quería transmitir en contraposición al extinguido Imperio prusiano. En una progresión rítmica del espacio, obtenida por la repetición modular de los esbeltos pilares cruciformes, se ordena el ambiente interior, continuo, fluido, con planos libres que separan los ambientes, estudiados para las características propias de los materiales utilizados, donde se percibe una sutil influencia de la arquitectura japonesa, típica por la independencia entre las estructuras portantes y los paneles divisorios, por aquella libertad
en la planificación espacial y la capacidad de integración con la naturaleza. El interior, minimalista y sencillo, llega a ser el protagonista. Los 8 delgados pilares cruciformes están forrados en acero cromado para ser invisibles a la vista, y solo en sección el rigor proyectual es apreciado por ojos expertos. Unos tornillos a la vista muestran aquello que ocurre en el interior, desvelando el carácter no portante de las paredes, que dejan libre al visitante para espaciarse en los diferentes ambientes hasta límites inciertos. El lenguaje moderno se exalta por el empleo de los materiales, como el vidrio, el acero y los 4 tipos de mármol: travertino romano clásico, verde de los Alpes, verde antiguo de Tinos, una isla griega de las Cícladas, y ónice dorado africano del Atlas. Tan solo el panel de ónice dorado para la pared interior afectó considerablemente al coste total. Sus medidas tuvieron una repercusión importante en la dimensión del edificio. Sin embargo, no había tiempo para encargar otro, y por ello hubo que conformarse con el disponible de un almacén de mármoles en Hamburgo. Cruzando la sala de estar, se llega a un segundo patio interior, completamente cerrado en 3 de sus lados por una pared revestida de mármol de Tinos. Desde un espejo de agua poco profundo emerge una estatua en bronce, Der Morgen, el amanecer, obra del escultor alemán Georg Kolbe, posicionada en una esquina del estanque. Por la falta de tejado en aquella zona, la escultura recibe directamente la luz del sol y queda tan cegada por ella que se ve obligada a protegerse, mostrando en ese gesto inocente la búsqueda de una fuerte consistencia plástica de inspiración vagamente clásica, llegando a ser el punto focal de aquel ambiente íntimo y reservado, donde el desnudo femenino encuentra en la reflexión del agua un potencial multiplicador de la imagen, un oasis sereno y relajante que invita al visitante de la exposición a hacer una pausa. Volviendo al interior, el gran espacio rectangular dominado por la pared en ónice dorado es sabiamente reflejado en el juego de la posición de los paneles. El mobiliario está compuesto por 2 asientos y una mesa sobre una alfombra negra que contrasta los colores, protegidos de la luz de la entrada por una gran cortina de seda roja. Se cuenta que en la inauguración del pabellón, preguntando a Mies dónde estaban los colores de Alemania, él, con la misma calma, contestaba que había que buscar el negro en el color de la alfombra, el rojo en el color de las cortinas y el amarillo en la pared de ónice. Colores quizá ocultos a una mirada superficial, pero no a quien esté atento a los detalles. Por eso nace con Mies el aforismo «Dios está en los detalles», y esto lo confirma. Detalles de un interiorismo refinado, elegante, discreto, pero ¿obra de quién? ¿Solo de Mies? Para contestar a esta pregunta hay que hacer entrar en juego a una mujer, una bella mujer de aquel tiempo llamada Lili Reich, y para entender su papel hay que hacer un pequeño paso atrás para explicar quién fue. Lili Reich nace en Berlín en 1885. Es coetánea de Mies, nacido en 1886. Esta mujer empieza como costurera profesional para después estar en el taller vienés de Joseph Hoffmann, uno de los mayores arquitectos austríacos. Desde ahí empieza un recorrido profesional como dibujante, estilista de moda, proyectista de interiores y primera mujer en ser elegida en un consejo directivo de la Alemania de 1920, el Deutscher Werkbund, la Federación Alemana del Trabajo. Dotada con una gran capacidad organizativa, rigor, visión creativa y originalidad, fue una mujer reconocida e influyente en su sector, en la Alemania de inicios de siglo, diseñadora y arquitecta, capaz de proyectar pero también de gestionar y planificar. En 1925, el destino la hace coincidir con Mies van der Rohe en la circunstancia de una exposición en la zona de Weinshof, en Stuttgart, donde Mies fue director artístico. Los dos empiezan a frecuentarse y se crea una colaboración profesional que llega a una relación sentimental, o viceversa,
y esto ninguno podrá decirlo. Y va a durar desde 1926 hasta 1938. Desde 1927 se muda al estudio residencia de Mies en Berlín a vivir y trabajar con él. Juntos participan en varias exposiciones, hacen muchos proyectos y en aquellos trabajos de esa larga temporada está siempre presente el mobiliario atribuido inicialmente a Mies, pero en realidad dibujado por Reich. Lo demuestra el hecho de que después de separarse de ella, Mies no volverá a desarrollar ningún otro proyecto de interiorismo. En 1929 realizan el trabajo del pabellón alemán de Barcelona, objeto de este relato. Después hacen otros proyectos, otras iniciativas, siempre desarrolladas juntos. En 1932, Mies llama a Reich para dirigir el taller textil y el de dibujo de interiores en la Bauhaus. En aquella época eran pocas las mujeres que daban clases. Trabajo que tendrá que dejar por el forzado cierre de la escuela en 1933 por el régimen nazi. Colabora con Mies hasta su marcha a América en 1938. El clima en Alemania empezaba a ser difícil. Tan difícil que en abril de ese mismo año Mies regresa para cerrar algunos asuntos de su despacho y hasta agosto no consigue partir. No sin arriesgarse a ser arrestado, y gracias al pasaporte y a una visa que llega de un amigo, justo antes de que los oficiales de la Gestapo le cogieran. A toda prisa, parte mientras la situación en Alemania empeora. En este periodo se registra una correspondencia que llevará también a Reich a América en 1939. Compartirán algunas semanas juntos, y se cree que Mies hizo muy poco para que ella se quedase más tiempo. Ella entonces vuelve a Berlín, y desde entonces nunca más se volvieron a ver. Ese mismo año, en el cotillón de Nochevieja, Mies conoce a Laura Marx y se enamora. Esta mujer será su compañera hasta que él muera en 1969. Volviendo al tumultuoso clima de Berlín. Con la marcha de Mies, Lili Reich continúa gestionando los comercios arquitectónicos en Alemania, probablemente cultivando un amor no correspondido. Al igual que un serio profesional, cuidó su despacho, clasificó todos los dibujos, se ocupó de las controversias legales que el estudio tenía pendientes. Muchos muebles eran continuamente copiados y tenían que defender los derechos de autor. Ayudó económicamente a la exmujer de Mies, Ada, y sus 3 hijas, fruto de ese matrimonio que continuaban viviendo en la ciudad sin posibilidad de recibir las ayudas económicas de él a causa de la difícil situación política. Es justo gracias a Reich que se hayan logrado salvar los más de 4.000 dibujos y documentos del despacho, que ahora son parte del archivo Mies, en el MoMA de Nueva York. Porque fue ella quien, en plena guerra, llevó los documentos lejos de los bombardeos de Berlín, hasta ocultarlos en una granja apartada. En 1943, Reich fue arrestada. Muchas de las mujeres y hombres involucradas en la escuela Bauhaus tuvieron problemas con el régimen nazi, y fue llevada a un campo de concentración, donde estuvo recluida hasta el final del conflicto mundial en 1945. Probablemente el periodo de reclusión comprometió su salud, dado que un tumor se la llevó 2 años más tarde, en diciembre de 1947, en Berlín. Es justo ahora hacer un debido y tardío homenaje a esta gran mujer, cerrando este relato con unos comentarios sobre la silla Barcelona Chair, su resultado, su diseño. Un dibujo surgido en la historia, el de una silla tan antigua como famosa, la silla Curulis, cuyo comienzo está en un asiento plegable en forma de X, originario de la antigua Etruria, utilizada sobre todo en la antigua Roma por los magistrados superiores, que la colocaban en un carro, currus en latín, desde que el alto funcionario juzgaba, desde entonces símbolo del poder. Desnudada de sus ornamentos y de la superflua decoración de la antigüedad, sabiamente revitalizada con un formato ergonómico, la Barcelona Chair presentaba en sus inicios, siendo producida artesanalmente, un chasis sujeto por tuercas, rediseñado solo sucesivamente, en los años 50, utilizando acero inoxidable, que apareció en ese periodo industrial.
El nuevo material permitió, de esta manera, que el marco fuera de una única pieza, estéticamente mejorado gracias a las continuas evoluciones tecnológicas. También en la versión original, cintas de cuero sustentaban los cojines, un tiempo en piel de cabrito blanco, compuesto de 40 cuadros cosidos a mano, con tapizado capitoné, aún hoy producida en original desde Knoll, una de las sillas más imitadas y más vendidas en las tiendas de diseño de todo el mundo. Lástima que en el nombre del diseñador siempre venga puesto erróneamente solo el de Mies. Se sabe del gran papel jugado por Lily Reich por el desarrollo de los proyectos de Mies. Demasiadas veces se olvida su nombre y su papel. Por eso se invita a una reflexión en la contribución de esta mujer al trabajo final de la exposición. ¿Es posible limitarla solo a los objetos de diseño o si el producto y su complejidad son el resultado de una colaboración, de una conexión y de una ósmosis que vivían como pareja en el trabajo como en la vida? Difícil separar las dos facetas, infravalorando su trabajo, y no lo merece, en los enfrentamientos de ella, de una mujer que ha sacrificado su vida por un ideal, en los valores en los cuales siempre ha creído y en el amor que duró toda una vida. En mi opinión, y bajo mi punto de vista, Reich aportó refinamiento al trabajo de Mies, explorando la parte visual y las calidades táctiles de los materiales. Un ejemplo es la exaltación de los contrastes entre los metales brillantes y las superficies rugosas. Analizando los dibujos de Reich, antes de las colaboraciones con Mies, se puede entender que su presencia ha acelerado el proceso de modernización del arquitecto, porque en ella ya antes se veía la misma capacidad y las mismas intuiciones que encontraremos en los sucesivos trabajos con Mies. Trabajos y principios que encontramos en aquel refrán dicho por Mies, que ha quedado en el tiempo: less is more, menos es más. 3 palabras, como elogio a la simplicidad, de un minimalismo formal al que se llega a través de un proceso de sustracción, para llegar a la verdadera esencia de la proyección, del vivir. Conceptos aplicables al diseño y a la arquitectura. Y no solo eso, también al estilo de vida, al rigor de las elecciones, a los comportamientos cotidianos, con la esperanza de, y ese es mi deseo, que quien fue menos, quien todavía hoy es menos, un día pueda llegar a ser más.